lo que no ha aclarado el señor Argüeso es que en su informe pericial que ha presentado aparecen llamadas al jefe de gabinete del señor Mazón, pero no al señor Mazón. Eso es una cosa bastante curiosa. O sea, el secretario de Emergencias en una dana habla con el jefe de gabinetes del señor Mazón y no con el señor Mazón. Pregúntense por qué. Hola, buenas tardes. Venga, te traslado dos cuestiones. Políticamente, la valoración es muy clara. La titular de emergencias de Mazón se desentiende de las emergencias y de su rango como consejera. Esto, que no tiene ninguna explicación política, tampoco moral, con 227 muertos. Te pregunto, ¿tiene una explicación judicial? Como regla general, tener experiencia o falta de experiencia en estas situaciones no tiene efectos jurídicos. Nadie está obligado a ejercer un cargo de gobierno. Es una actuación voluntaria estar ahí o no estar, pero si se está, sí que hay una serie de obligaciones legales que se tienen que cumplir. Están reguladas en la ley valenciana 13/2010, que es la ley de emergencias y protección civil, y asigna a la persona titular de la consellería el mando único, le asigna la máxima responsabilidad para prevenir a la población, para enviar avisos y para adoptar todo tipo de medidas de protección. Y no olvidemos que es una función importantísima. Quien está ahí percibe retribuciones, ejerce unas funciones que le confía toda la sociedad para protegernos en caso de catástrofes, y por eso es obvio que hay que exigir que la actuación sea diligente, adecuada y proporcionada, que es lo que está intentando aclarar la investigación. Pradex culpa a Mazón en el retraso a los técnicos. Mazón también ha tratado de sacudirse la responsabilidad política desvinculándose del CECOPI. Joaquín, la derivación de responsabilidades puede tener una consecuencia para los técnicos, es decir, consecuencias judiciales, o en este caso impera la responsabilidad en cascada y ella y Mazón van a tener que responder tarde o temprano por lo ocurrido. Una cuestión importante en este tipo de investigaciones es que no existe responsabilidad objetiva. Es decir, Mazón no puede responder por ser presidente del gobierno valenciano, ni la consellera por estar en el gobierno valenciano. Tiene que acreditarse que hubo una imprudencia de suficiente gravedad como para que exista una relación de causalidad con todas las muertes, porque lo que se investiga son delitos de homicidio imprudente. La jueza instructora lo que indica en sus resoluciones es que esas muertes serán evitables, pero que los avisos fueron tardíos y con un contenido incorrecto. A partir de ahí, como comentaba, hay que determinar si los cargos públicos responsables contaban con toda la información de la que se disponía, con una previsibilidad, según indica la jurisprudencia, suficiente para mostrar esa alta probabilidad de que se produjeran esas gravísimas desgracias, y que a pesar de contar con toda esa información no actuaron de manera prudente y responsable. Y entonces aquí efectivamente es lo que pues la defensa, en este caso de la consellera, indica que no contaba con más información y que era responsabilidad de los técnicos. La investigación tendrá que determinar si la consellera contaba o no con esa información, y en el caso de Mazón, si el presidente valenciano también participó en decisiones u omisiones de la consellera que pudieron tener relación de causalidad con todas esas muertes. Tendremos que esperar a que la investigación judicial reconstruya cronológicamente todo lo ocurrido y todos los datos para determinar si hay indicios de delitos suficientes para que la causa siga adelante. Sí, después de la declaración de la señora Pradas quedan claras tres cosas. La primera es que el señor Mazón estuvo desaparecido. No llegó a tiempo al CECOPI, no tomó el mando y no pudo tomar decisiones que hubieran salvado vidas. La segunda es que el señor Mazón tenía al frente de la emergencia a una consellera incompetente, incapaz de tomar decisiones que, según los autos de la jueza, hubieran sido determinantes para poder salvar vidas. Y la tercera es que ya no se trata del señor Mazón. Todo el Consell que se supone que iba a ser el de los mejores, es un Consell que ha demostrado ser un Consell incompetente, incapaz de afrontar la emergencia e incapaz de afrontar la reconstrucción. El señor Mazón solamente tiene un camino, que es el de dimitir y de convocar elecciones para que los valencianos y valencianas tomemos la palabra y hagamos justicia política después de la desgracia que ha supuesto esta dana. Nieve cada vez más y más gigante y absolutamente imposible de esquivar, porque a las propias críticas internas, antes decíamos que el propio Feijóo, el presidente de su partido, le ha dicho que estuvo noqueado, que no estuvo a la altura, que debería haber pedido la emergencia nacional y que no la pidió, que depende de su situación judicial. Cuando tu propio jefe te dice eso, te tienes que ir. Pero cuando además
el relato fáctico de los hechos está apuntando a una serie de lagunas de mortal necesidad, a unas negligencias políticas de mortal necesidad, por desgracia, tú te tienes que ir. La propia petición de explicaciones que hace Salomé Pradas lleva implicado o aparejado la necesidad de aportar tú explicaciones. Y ella me parece muy bien que en su estrategia de defensa diga, oiga, que la delegada del gobierno que explique la conferencia hidrográfica del Júcar, que ella pida lo que quiera si a cambio da, si a cambio explica. Pero es que la sucesión de hechos que revelan el peritaje de los WhatsApps de Emilio Argüesso, de su número 2, es tan determinante, tan categórica, que yo creo que no tiene vuelta de hoja, porque vimos aquí, aquel día como a las 2, el Apunt, la televisión valenciana, ya estaba dando cuidado con el riesgo de desborde. A las 2:20 las provincias ya habla, el diario de las provincias ya habla del Barranco del Pollo, que se está a punto de desbordar. Y el propio Argüesso, 20 minutos más tarde, a las 3 menos cuarto, está informando al gobierno de la Comunidad Valenciana de que los barrancos están a punto de colapsar. 3 horas después de eso empiezan a hablar de evacuación. ¿Y cuál es la durante respuesta todo ese tiempo de la consejera? Hopper, dinos si necesitas algo más. Hopper, que están a punto de colapsar los barrancos. Durante todo este proceso que acabo de describir, Carlos Mazón no estaba al mando. No estaba, el capitán no estaba al frente de la nave. Estaba comiendo para hacer algo que no le corresponde, dar un cargo institucional, dar un cargo de una televisión pública a una periodista, y ajeno totalmente a la respuesta política. Fíjate que es llamativo porque precisamente la declaración de Salomé Pradas, nos lo comentaba antes nuestro compañero Alfonso, ha exculpado bastante a Mazón, porque ha dicho que a lo largo de la tarde llamó en varias ocasiones a Carlos Mazón. Es decir, según ella estuvo localizable Carlos Mazón y estaba al tanto. Viene a reforzar la versión que lleva dando Carlos Mazón, aunque no haya demostrado dónde. Pero no lideró porque nada se hizo. Y si nada se hizo, él no pudo haber mandatado nada. Yo creo que por momentos ha cargado otra vez contra la delegada del gobierno en la Comunitat Valenciana por no estar físicamente en el CECOPI, y ha defendido a su jefe, ha defendido a Carlos Mazón, a quien desvincula del retraso en el envío del mensaje de alerta a los móviles, ¿no? Dice que no esperaron al presidente para tomar decisiones. Pradas ha basado su defensa en presentarse como alguien casi que pasaba por allí en la Consellería de Interior. Asegura que no tenía conocimientos ni experiencia en emergencias y que había llegado al cargo solo 3 meses antes. La exconsellera ha responsabilizado a los técnicos, que eran, según ella, los que tenían que aplicar los protocolos, y ha criticado a la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, por no ir presencialmente al CECOPI ese 29 de octubre. Ha afirmado que los organismos que dependen del gobierno central no dieron la información adecuada. Y pese a que la ley de emergencias establece que la consellera de Interior es el mando único en las emergencias en la Comunitat Valenciana, Salomé Pradas ha dicho que ella no dirigía nada ese día, que hay protocolos que tienen que aplicar, insiste, los técnicos. Ha sido una comparecencia de más de 2 horas en la que la exconsellera se ha emocionado en varios momentos. Adrián, después de Pradas está siendo el turno del que fuera su número 2, de Emilio Argüesso, el secretario autonómico de emergencias. ¿Sabemos algo ya de lo que está diciendo dentro? Por lo que sabemos hasta el momento, ha defendido también a Carlos Mazón pese a su ausencia en la reunión del CECOPI ese día. Ha asegurado que la dirección no era del presidente, sino de la consellera Salomé Pradas y de la delegada del gobierno, Pilar Bernabé. También ha puesto el foco en la falta de información por parte de los organismos que dependen del gobierno central, como la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y una cosa más, se ha presentado, nos cuentan, como un héroe. Afirma que como no le hacían caso por los rescates que le pedían, se cabreó y tuvo que ir él presencialmente a la sala del 112. Le ha dicho a la jueza que él salvó muchas vidas. Emilio Argüesso, que como Salomé Pradas está respondiendo solo a las preguntas de sus defensas.